Dicen que la inteligencia artificial va a reemplazar a los programadores. Yo creo que es justo al revés. Por primera vez en la historia, cualquiera puede construir software, incluso tú. No necesitas saber programar, no necesitas experiencia técnica, solo necesitas tener una idea y saber cómo hablar con la IA para convertirla en realidad. En esta serie te voy a enseñar a construir una aplicación completa con herramientas modernas y sin teclear una sola línea de código. Empezamos. Bueno, pues vamos ya con este último vídeo de la serie, el vídeo número 15, que trata del despliegue de la aplicación. Como veis aquí, llevamos toda ya la fase 5, que era accesibilidad con mejoras para que, bueno, pues las personas con discapacidades puedan utilizar la aplicación, utilizando lectores de pantalla, por ejemplo, para los invidentes y demás. Y bueno, ahora nos quedaría la parte de despliegue, que bueno, aquí vamos a usar Cursor también, pero lo vamos a hacer de una forma un poquito diferente a como lo venimos usando hasta ahora, ¿no? Lo primero que antes de desplegar, pues lo suyo sería que cambiásemos la base de datos de un SQLite, que es una base de datos que para desarrollo pueda estar muy bien, pero para despliegue pues es un poquito corta. Entonces, aquí lo que hay que tener cuidado es que, como veis, la base de datos tiene un montón de información, de proyectos, que bueno, pues que teníamos ficticios para hacer sobre todo la parte de reporting, que bueno, pues lo teníamos en proyectos con el tema del porcentaje, eficiencias, horas dedicadas. Bueno, pues toda esta información queremos trasladarla. Entonces yo lo primero que voy a hacer es empezar una conversación, porque esta es la conversación pues que ya teníamos anteriormente. Entonces vamos a hacer aquí y lo que voy a hacer es, bueno, pues quiero comenzar la fase de despliegue teniendo en cuenta que, por un lado, quiero cambiar la base de datos a un Postgre en un contenedor Docker. Pero no quiero perder los datos de prueba que tengo actualmente en el SQLite. Por otro lado, quiero preparar el frontend en otro contenedor y también crear un contenedor para el proxy engines, que esto nos va a permitir el direccionar según la llamada, pues que cuando vayamos al dominio /admin vayamos al backend y cuando vayamos al nombre del dominio pues vayamos al frontend. Quiero también preparar los ficheros de Docker Composer y ficheros de variables de entorno necesarios para entorno de producción que vamos a desplegar. Por lo tanto, todo lo que creemos ahora en Docker Compose para los nuevos servicios, habría que crear un Docker Compose producción para que al hacer un pull del repositorio, pues tengamos una configuración distinta en desarrollo que en producción, porque en desarrollo nos estamos manejando con IPs locales de desarrollo y en producción voy a usar un dominio que se va a llamar gestorai.tecnolitas.com. Vale, esto lo voy a arreglar un poco aquí. gestorai.tecnolitas.com. Vale, esto pues va a ser bastante sencillo de hacer. Los despliegues nunca sabes cuándo se te van a complicar. Entonces, esto no lo hagáis con prisa. Cogeros una tarde que tengáis tiempo para hacer el despliegue y pasito a pasito, pues lo vamos a hacer, ¿no? Prepárame un documento Markdown que sea el plan de despliegue con todas las fases y las tareas pormenorizadas y preparadas para ir marcando su progreso según las vayamos acabando. Esto es otra vez pues la ingeniería de contexto que nos va a dar la planificación de todos los pasos que tenemos que hacer para llegar ahí, ¿no? Mientras voy a ir preparando cosas como por ejemplo
bueno, pues voy a hacer el repositorio. Aquí voy a crear un repositorio que sea gestor ahí. Esto lo voy a poner en público, porque ya os dije que iba a publicar el código fuente de este repo. Entonces lo vamos a hacer así. Aquí ahora vamos a seguir estos pasos. Voy a crear en Cloudin el PS que me va a permitir hacer el despliegue, y voy también a crear en Namecheap el nombre de dominio o el nombre del subdominio para esta. Voy a meter el segundo factor de autenticación, y en el dominio de Tenolitas pues voy a crear un nombre nuevo que sea un nuevo recurso, que sea a record, y aquí le voy a llamar gestor ahí, y aquí le voy a poner la IP address. ¿Qué IP address? Pues voy a crear un servidor aquí que va a ir en Ubuntu con 2404 perfectamente. No lo voy a poner, venga, un par de cores, o como debería hacerlo, pues bueno, pues voy a ponerle 4 cores y 8 GB de RAM. Yo lo voy a tirar después de que haga este despliegue, por lo tanto no me preocupa el coste, pero aquí tenéis, pues esto serían unos 20 euros al mes. A ver, con 5 gigas no tenemos para nada. Aquí tendréis que ponerle en torno a 100 gigas y esto ya se convierte en 30 euros al mes. Por lo tanto, Cloudin no es VPS para todo el mundo, pero tienen unas capas de seguridad y una capacidad de hacer snapshot que a mí me resulta muy interesante para otras cosas, ¿no? También puedo decir, bueno, pues sí, con 2 cores y 4 GB de RAM tenemos de sobra para la prueba y ya se iría a 20. O esto lo podéis coger en contavo, y un 4 cores con 8 GB de RAM podrá estar, y 200 GB de disco duro podréis tenerlo en torno a 5 euros al mes, aproximadamente, masiva, 6-7 euros. Y bueno, pues una vez que ya tenemos esto, le decimos aquí que submit. Pues aquí le vamos a poner que el hostname es gestor ahí, ritas.com. Le voy a poner aquí un password y le digo que submit. Y ya está cogiendo el espacio en disco duro y me va a crear el servidor. Con este servidor, cuando ya me lo den, aquí gestor ahí Tenolitas, cuando termine, voy a tener aquí la IP de ese servidor que voy a utilizar para ponerla aquí en el recurso, en el registro A, registro de nombre de dominio, que el subdominio se llama gestor ahí, y la IP address va a ser la que me dé el Cloudin. Y con esto, pues cuando llame a gestorahí.tenolitas.com voy a ir a esa IP. Y en esa IP pues vamos a tener eso. Vamos a ver cómo va esto. Vamos a hacerlo en grande, ya que hoy no vamos a tocar mucho la aplicación hasta que no la tengamos desplegada. Entonces aquí, como veis, me ha puesto el plan de despliegue. Backend de Django, funcional con SQLite y API REST. Frontend de Nest, aplicación completa en todas las funcionalidades, datos de prueba. 115 tareas, 20 proyectos, 10 usuarios en SQLite, Docker, configuración básica de un solo contenedor, base de datos SQLite necesita migración a Postgre, frontend contenerizado, ejecutándose fuera de Docker, proxy no está implementado, configuración de producción. Se me ha olvidado el tema de añade al plan que tenemos que crear el repo de GitHub que ya he creado en el remoto para subir todo el código. Perfecto, va a añadir esto al plan de despliegue. Vamos a ir viendo cómo va el servidor. Ya nos ha puesto aquí la IP, ya podemos copiarla y pegarla aquí y aceptamos. Aunque no haya terminado todavía de levantar y optimizar el software, pero ya lo ha hecho aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer para acceder a ese servidor? Yo utilizo una aplicación que es, bueno, pues WinSCP. Y aquí le digo, pues, New Site. En el New Site le digo la IP del servidor. Y aquí esto va a ser seguramente root o Ubuntu.
Ahora lo confirmo. Y aquí el password que le he puesto al servidor de antes, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí. Ya está activo. Voy a ver que es usuario root correctamente. Entonces, yo le pongo aquí root, salvo, y aquí le digo gestor ahí Tecnolitas, un nombre que se vea bien. Salvo el password y le digo OK. Y ahora al hacer login ya está. Ya tenemos el gestor ahí. Y bueno, aquí me resulta fácil pues moverme por un explorador de ficheros que os va a facilitar la cosa bastante si no estáis muy familiarizados con la línea de comandos en consola y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, aquí tenemos el plan de despliegue que incluye la fase 4, repositorio GitHub, prioridad crítica, preparación del código, verificar activos sensibles, git ignore, subida inicial del repositorio y demás. Vamos a ver por dónde empieza la fase 1. Definir imagen de Postgre, configurar volúmenes persistentes de datos, establecer variables del entorno, configurar puerto tal, instalar PyScope Binary en Requirements, crear configuración de base de datos de Postgre, configurar variables de entorno para conexión, actualizar settings para soportar múltiples entornos y migración de datos, crear un script de exportación. Pues venga, vamos a ver si me parece bien. Comenzamos por fase 1 y aquí pues vamos a tener esto llevado aquí y esto llevado aquí, porque aquí vamos a ver que van a ir apareciendo pues distintos contenedores. Aquí va a actualizar lo que es el Docker. Voy a quitar esto para tener aquí más espacio. Ya ha puesto aquí el Docker de Postgre, de la base de datos. Y bueno, pues está poniendo pues algunos nombres de variables que pues ahora os digo la forma correcta de hacer. Está modificando el settings para leer seguramente las variables desde el Docker Compose, efectivamente. Y bueno, realmente el tema de Docker Compose que lleve las variables así, pues base de datos, password, nombre del usuario de la base de datos y del password, pues es un poco inseguro, porque lo suyo es crear un fichero de entorno de variables, un .env, que os permita hacer este tipo de configuraciones desde un fichero que vais a dejar en una parte pues protegida de vuestro servidor. Y bueno, pues no porque este Docker Composer YML sí va al repositorio de GitHub. Entonces os lo vais a descargar vosotros. A mí no me preocupa porque todo, como veis aquí, pues todo va a ser de demo. Por lo tanto, no me importa dejaros esos nombres de usuario, password, acceso a la base de datos. Lo voy a dejar así, pero lo suyo es hacer un fichero env que no se sube al GitHub y por lo tanto cualquiera que se baje el código de open source o este que os regalo yo, pues no va a ver las variables de entorno que yo haya podido utilizar. ¿Por qué no me molesta esto? Porque bueno, pues cada uno se puede hacer un pull del código, cambiar estos datos de PostgreDB, el nombre de la base de datos, PostgreUser, el usuario, y PostgrePassword, y poner los suyos en el momento de hacer un Docker build, un Docker app, y en ese caso pues cada uno tiene sus credenciales. Pero bueno, vamos a ver cómo se hacen bien las cosas para un despliegue pues medianamente profesional, ¿no? Ya existe un elemento con el nombre de, a ver, en scripts, ya está. Yo creo que ya exportar la base de datos actuales. Primero necesita exportar. Aquí no hemos prestado mucha atención a lo que ha hecho, se ha estado entreteniendo, pero lo que tenemos es que ha configurado el contenido del contenedor para el PostgreDB. Ahora vamos a empezar la implementación. Primero revisa la configuración, el requirements para incorporar en Django las dependencias para usar PostgreDB. El Docker Composer lo ha cambiado, pues como habíamos dicho, para crear un contenedor Postgre, crear Docker Compose con Postgre,
actualizar configuración de Django para Postgre en los settings, que aquí como veis, por ejemplo, en los settings, importa esto, importa el dev engine, cambia con los datos del engine, el user, el password, que lo está cogiendo del Docker Compose actualmente. Crear un script para importar los datos, ya lo ha creado, perfecto, ya tiene. Exportar los datos actuales, pues vamos a ver. Necesita usar la sintaxis correcta para el PowerShell de Windows. Ahora han cambiado curso en las nuevas versiones. Si antes usaba el Git Bash, que es una consola de Git que daba muchos problemas con las rutas de Windows, y ahora usa PowerShell, que no da tantos problemas con las rutas de Windows, pero tiene pues algún otro problemilla. El desarrollo, la verdad es que se hace muy bien en Linux. En Linux no tienes problemas de los nombres, mayúsculas, minúsculas, todo minúsculas, las barras no se pierden y todo funciona fenomenalmente. Pero bueno, como la mayoría estáis en Windows, pues os voy a ver si me dejan mover esto, parece que no. Pues ya ha creado el script, necesita ejecutar el script dentro del contenedor, por lo tanto hay que levantar los contenedores. Habría que hacer un dump primero. Él dice que no, pero yo le voy a decir que no hay que hacer un dump primero, porque si no, luego te levanta contenedores con nombres duplicados si están en marcha y mejor hacerlo así. Entonces, con el down, que esto ha tirado ahora mismo el contenedor, pues vamos a levantar otra sesión. Ahora me dará aquí el comando del app con -d que me estaba dando ahora mismo, con el build para construir el Docker de Postgre. Aquí le dejamos que ejecute. Como veis, esto ha mejorado mucho, esta forma de ejecutar los comandos en la consola del chat, pues ahora tiene aquí la respuesta del comando, entonces podéis ver qué está pasando. Y ya cuando termine aquí, pues ya empezará como es un app, con la opción de build, empezará a aparecer aquí el contenedor. Una vez que ha terminado ya el comando, como veis aquí, ya tiene la DB1 y Web1, que es el backend, y la base de datos de Postgre. Este comando ejecuta cuántos servicios hay en Postgre para identificarlos, y ahora ambos servicios están funcionando y ahora necesita exportar los datos actuales de SQLite antes de que Django los pierda al conectarse a Postgre. Entonces vamos a ejecutar el comando dentro del contenedor porque tiene que estar Django funcionando. La exportación ha completado. Archivos guardados en Fixture Export. Resumen, No, esto interesante, pero no hay datos en la base de datos actual. Esto podría ser porque Django ya se conectó a Postgre, que está vacía en lugar de SQLite. Vamos a verificar en la base de datos, está usando Django actualmente. Ha hecho el cambio a Postgre. Lo que pasa es que la ventaja de SQLite es que como es un fichero, pues a lo mejor se puede desde crear un script de Python y que lo haga directamente. Está usando Postgre, necesitamos volver temporalmente a SQLite para exportar los datos existentes. Vamos a modificar temporalmente el Docker Compose para usarlo. Venga, lo va a hacer así, va a hacer un down de los contenedores, va a pararlos y desaparecerán de aquí. Va a levantar el backend como lo tenía antes, con una configuración temporal. Ahora supongo que ejecuta sí, está detectando SQLite. Ahora supongo que hará una exportación de usuarios proyectos 27, tareas 139. Esto ya me cuadra más. Si hay datos de net, ahora vamos a exportarlos. Como veis, pues ayuda mucho el tema de que la gente vaya ejecutando aquí y se conecte, digamos, por comando y lo pueda ejecutar todo. Ahora va a hacer un down del contenedor que va a volver a desaparecer. Ahora vuelve a montar el Docker Compose con con Django y con Postgre, y ahora ya levanta Postgre. Esto no ha levantado, posiblemente o no lo haya ejecutado aún o esté dando algún problema. Ya lo ha levantado. Ahora va a coger los datos que exportó y a meterlos en la base de datos. Ahí está. Iniciando importación de datos. Importación completada.
Entonces ahora va a verificar que todo funciona correctamente. Entonces es lo que decía, que aquí está la tarea. Si yo cargo ahora el backend, pues yo diría que es este el usuario. Efectivamente, ya tenemos la base de datos, los proyectos, que son 27, y el frontend que está leyendo de la base de datos de Django. Hay que loguearse porque ha cambiado la sesión, pero está leyendo de la base de datos de Django sin ningún tipo de problema en la base de datos Postgre que hemos creado para... entonces, bueno, aquí pues los proyectos y, como veíamos antes, los reportes. Aquí no está actualizando los reportes correctamente. Esto posiblemente, ahora le comentamos a ver qué, pero posiblemente esté guardando la sesión anterior, no, porque nos hemos logueado, a ver qué puede ser. Perfecto, ahora vamos a probar la funcionalidad básica del API. Vamos a probar qué tal. El API está funcionando, responde con error de autenticación, que es correcto. Vamos a probar el panel de administración. El panel de administración sí funciona. El navegador, voy a ponerlo así, a ver si se confirma que tiene... Vamos a hacer una prueba final del API con la autenticación para verificar que todo funciona. Aquí está dando errores, posiblemente no pueda hacer la autenticación, que puede ser que es lo que está fallando en el frontend. Vale, ahora vamos a completar la fase de actualización del progreso. Fase 1 completada. Resumen de Postgre, contenedor, variables de entorno configuradas, health check implementados, conexión, exportación exitosa, importación exitosa, verificación de la integridad, soporte dual para SQLite y Postgre en producción, variable de entorno configuradas correctamente. La idea no era esto, no era un soporte dual. De hecho, esta no era realmente la idea, de tener un soporte dual de SQLite en desarrollo y PostgreSQL en producción, sino que una vez migrado de SQL a Postgre, ya no necesitamos que de SQLite, tanto en desarrollo como en producción, podemos utilizar Postgre, ya que lo tenemos ahora en contenedores. Entonces, tenlo en cuenta y actúa en consecuencia. Vamos a simplificar la configuración para usar solo Postgre. Primero voy a actualizar la configuración de Django. Ahora voy a simplificar el Docker Compose para que siempre use Postgre. Ahora vamos a eliminar el archivo SQLite que ya no lo necesitamos y hacemos un restart del web. Vamos a ver que haga ese restart aquí. Vamos a ver. Un segundo, ya he hecho el restart y por lo tanto, pues podemos venir aquí y cargar, que ya tenemos esto, y voy a ver si esto pues sigue sin datos. El caso es que sí está ahí, pero los reportes no los calcula bien. El número de proyectos sí, pero a lo mejor hay que ejecutar los reportes en base a los datos. Ahora se lo comentamos, me preocupa más el tema del despliegue. Entonces, vamos a verificar que todo sigue funcionando. Perfecto, ahora vamos a verificar que los datos siguen ahí. Vamos a actualizar el progreso y limpiar los activos de exportación que ya no necesitamos. Está eliminando aquellos fixtures que ha utilizado para exportar el SQLite. Va a actualizar el plan de despliegue. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Esta tarea yo creo que está entera, la 1.1. La fase 1.1, la fase 2, migración de datos, ejecutar migraciones, importar datos, verificar la integración, validar, simplificar y validar, verificación de funcionalidades. La fase 2 sería crear un contenedor, un Dockerfile para Nest.js. ¿Quieres que continúe en la fase 2? Containerización del frontend. Si aquí lo que vamos a hacer es matar esta consola, que es donde tengo ejecutándose el frontend, para que veáis que ya no funciona aquí, ya no arranca, ya no va a arrancar, dentro de un momento dará el error, porque acabo de matar la consola, y luego cuando tengamos el Docker levantado, pues ya vamos a tener otra vez el frontend sin problemas. Está haciendo la configuración para producción. Ahora va a crear el Dockerfile para el frontend con multi-stage build optimization, que es el multi-stage, es digamos un
entorno de desarrollo, un entorno de staging, un entorno de producción, y de esa forma pues ahora vamos a crear el contenedor que va a... Aquí podemos llevar esto aquí y tenemos... Aquí vamos a tener un contenedor más. Una vez que esto termine, hay varios problemas que necesitamos resolver. Dependencias faltantes, necesita instalar todas las dependencias, no solo las de producción, configuración de Next.js. Hay un warner sobre AppDir, módulos no encontrados, está haciendo el build, ha cambiado archivos en la configuración. Esto es muy normal que a la hora de levantar Next.js o React o demás haya varios errores, varias pruebas, haya que ajustar el número de versiones. Esto es bastante normal. Una vez que ya está funcionando, pues hasta que no utilizas una dependencia que requiere una versión más nueva y te toca volver a actualizar y hacer algún cambio más, pues ya va a ir funcionando perfectamente. Pero bueno, aquí tenéis que bueno, esto él se encarga y hace unas cuantas pruebas hasta que ya lo tiene probado y comprobado que funciona, y a partir de ahí pues levantará el contenedor y tendríamos ya los 3 contenedores que necesitamos listos. Necesitamos un cuarto contenedor que sería el del Nginx para hacer la configuración de el proxy, para que cuando el dominio alcance el servidor, el Nginx va a hacer el redireccionamiento dependiendo de la URL que pidas, te va a mandar a un sitio o a otro. Ya está creando la opción de el build de producción. El problema es que Slint, que es lo que se usa para saber si hay errores, pues puede ser más o menos estricto, y ahora lo teníamos en muy estricto, por lo tanto está cambiando aquí la configuración. Vamos a ampliar aquí. Está cambiando la configuración para que esto sea un poco más permisivo y se pueda, vamos a llevarlo ahí y a ver si esta es la definitiva. El build de frontend fue exitoso, lo va a levantar porque era solo el comando del build, está aquí, ahora cambiará de nombre, entiendo, cuando arranque. Ya tenemos frontend. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, si esto está bien, pues al hacer en el bueno, como veis, esto no había arrancado, pero seguramente aquí arranque y podamos loguear perfectamente. Quizá no hayamos metido el password correctamente. Curioso sería este, ¿no? Está arrancando, pero bueno, vamos a ver si es este, pues a ver qué es lo que pasa. Ha levantado la web, pero en el login da error al iniciar sesión. El caso es que la aplicación de el entorno de desarrollo, al ejecutar con rundev, funciona perfectamente. Esto es con npm. A ver qué es lo que está pasando. Está intentando conectarse al backend usando localhost 80, pero dentro del Docker los contenedores no pueden acceder a localhost del host. Necesitamos configurar variables de entorno para que el frontend se conecte al servicio web del backend. Configurar Next.js para producción con variables de entorno. Docker restart frontend. Ahora entiendo que con un restart posiblemente sea suficiente. Aquí un segundo, ya lo ha reiniciado. A ver si ahora llama correctamente. No, pues esto, a ver qué error está dando en la consola. No mucho, la verdad, pero sí está llamando aquí a la consola de el API, que no tiene esto en network. Vamos a hacer una recarga de la página y aquí está el error. Le copio el error, a ver si el frontend está intentando hacer un post a auth-login, pero la URL correcta es del backend, es API. El problema está en la configuración del API service del frontend. Entonces está cambiando los valores para la ruta del contenedor. Está copiando. Hay otro problema, que es el frontend está configurado para usar localhost API como base URL, pero cuando está en Docker necesita web, que esto en vez de localhost es el nombre del contenedor, API. Entonces esto os va a tocar corregirlo aquí y os va a tocar seguramente ajustarlo en el VPS de despliegue. Pero bueno, lo vamos a hacer
para que veáis pues un poco cómo es esto del DevOps y el despliegue y las pataletas que te llevas y un poco pues cómo trabajar y resolver los problemas, que bueno, que el asistente es una ayuda magnífica. Yo si tengo que hacer esto a mano, pues tardaría en investigar los problemas seguramente un par de días, ¿no? Hasta que tienes lanzada la versión de producción. Vamos a ver si esto es aquí y esto es así. Está reconstruyendo otra vez el frontend porque ha hecho bastantes cambios en ficheros, sobre todo en el API, que es bueno, pues para el tema de las rutas y demás. Que también lo que podíamos haberle dicho es que planteáramos pues unas variables de entorno donde se definan esto, cambiar los ficheros para que use esas variables de entorno y entonces con un fichero de variables de entorno del tipo .env pues cambias en desarrollo, cambias en producción y puedes tener variables distintas para aquí y para allí, que es lo que nos va a tocar hacer realmente, ¿no? Pero bueno, quiero ir avanzando. Una vez que loguee y funcione, pues quiero ir haciendo más al avance del despliegue para que veáis un poco pues todos los pasos en los que consiste. Bueno, lo vamos a levantar una vez que ya ha terminado y vamos a ver si de esta quitamos esto de aquí, ponemos este aquí, levantamos aquí, admin 2307, estamos aquí, vamos aquí, le marcamos aquí admin, pues ya está logueado y ya está funcionando con los últimos cambios que puedes probar ahora el login funciona bien, el login funciona correctamente y ya tengo el contenedor de el frontend, el Postgre y el backend funcionando. Va a actualizar, a ver qué está cambiando aquí, la fase 2, ¿vale? Ha marcado todas las tareas de la fase 2, configuración de Nginx como proxy, prioridad alta. Tiempo, bueno, los tiempos ya sabéis que esto no tiene mucho sentido. Pero completada exitosamente el frontend, el backend, el Django, estos son los puertos en los que ejecuta cada uno. ¿Te parece bien ir con la fase 3? Me parece bien. Vale, ahora está creando bueno, esto vamos a abrir aquí. Está creando seguramente pues dentro de alguna de estas carpetas. Ahora cuando termine de crearlo, al pinchar aquí nos dirá dónde. Pues en Nginx, este es el contenedor que va a hacer, está creando el fichero de configuración. Vamos a echarle un vistazo a este fichero. Entonces está el usuario es Engine, Workers Process Auto, estos temas de error, configuración. Aquí el HTTP está incluyendo pues una configuración bastante compleja. Lo importante aquí es esto, es el Main Server Configuration. Cuando tú haces una llamada por HTTP a un dominio, a tecnolitas.com, tú estás comunicándote con la máquina, con el servidor, en dos puertos. Si es HTTP es puerto 80, si es HTTPS, como debería ser todo, es el 443. Es SSL, la conexión segura, es por el 403. Entonces, aquí está definiendo esto y está definiendo de momento solo el puerto 80, porque como no tenemos todavía el tema de los certificados de SSL para el servidor, pues de momento no estamos haciendo nada más que puerto 80, que es la configuración ideal. Aparte ha creado el Dockerfile, que está pues, creando aquí el sistema. Aparte ha creado el Dockerfile para llamarlo desde aquí está el servicio de Nginx para crear un nuevo contenedor que vamos a ver aquí. Vamos a traer esto aquí. Aquí estará Nginx 1, supongo. Ha visto un error al levantar, por lo tanto lo va a subsanar. Sigue habiendo, no lo ha construido bien y ahora lo va a levantar. Entonces, bueno, Nginx Frontend Web. Tenemos aquí los 4 contenedores. Y perfecto, ahora vamos a verificar que todos los servicios están funcionando. Excelente, todos los servicios están funcionando. Ahora vamos a probar el proxy de Nginx. Está mandando aquí un comando curl para probar el health del localhost.
No sé si aquí, pues lógicamente, bueno, aquí va por localhost, obviamente, no vamos a parar porque si no, no se queda ahí, a veces se queda colgado en el comando. Este no debería ser un comando muy, muy complejo, ¿no? Yo realmente la configuración del proxy la quiero para el equipo de producción, no para aquí, porque hasta aquí en el ordenador habéis visto que en desarrollo tenemos todo funcionando, no necesitamos un proxy, pero como nos vamos a manejar con nombres de dominio en la fase de producción, pues quería que montara un proxy, que el proxy se puede montar en el contenedor o se puede montar a nivel de servidor dentro del propio VPS. Incluso es más sencillo montarlo en el propio VPS, porque el tema de los certificados del Let's Encrypt y del CertBot, el bot de certificados, es más fácil hacerlo directamente en el VPS. Pero como a nosotros nos gustan las cosas complicadas, lo vamos a intentar hacer de esta manera. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es aceptar esto, y la fase 4, vamos a ver qué es el plan de despliegue, que es la fase 4, pues deberías actualizar el plan de despliegue. La fase 4 es la configuración del repositorio de GitHub. Antes de subir al repositorio, quiero hacer la configuración de doble entorno, y para eso le tengo que ejecutar antes la fase 5 que la 4. Como veis, está creando en el fichero de environment de .env development para desarrollo y .env production para producción. Configurar variables de base de datos, configurar variables de dominio y URLs, configurar secretos y claves. Secretos y claves es en Django, por ejemplo, son los hash que permiten la encriptación, pues para, digamos, la encriptación segura por SSL cuando navegan las passwords y los credenciales por HTTPS, van encriptados y son encriptaciones seguras que se hacen en base a claves secretas. Entonces, no voy a hacer la fase 4 porque quiero subir al GitHub ya todo terminado. Entonces, creo, a decir si va así, creo que deberíamos hacer antes la fase 5, que incluye la configuración del entorno dual, de tal manera que podamos subir todos los ficheros al repositorio y así tener todo en el repositorio una vez ya probado y configurado. Él antes ha marcado la fase 4 como crítica porque como tener un repositorio e ir haciendo commits es parte del desarrollo, pues es crítico. Yo, pues como era un proyecto de experimentación, aunque bueno, pues ha salido bien, os voy a compartir el código y lo podéis utilizar como queráis. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer después de la configuración, pues para que vayamos aquí, por ejemplo, ya ha creado un environment development, va a crear otro environment producción aquí. Entiendo, hay restricciones para crear archivos .env. Vamos a crear las estructuras de configuración de otra manera. Primero vamos a crear un fichero, a crear un directorio config para los archivos de configuración. Están aquí. Bueno, el fichero config es con el que se creó el proyecto Django. Ahora, crear configuración de Django separada, base, PI, que está ahí, deployment, que es desarrollo, development, PI, y production, PI. Si os fijáis, estos van a sustituir al fichero settings. Le va a crear aquí esta carpeta. Supongo que en la base va todo lo común que vaya en este fichero, y luego en development va la parte, la configuración de variables solo de desarrollo, con, veis, localhost y demás, y en production ya ha metido gestor ahí, tecnolitas.com. Él lo sabe porque le he dicho yo antes cómo se llamaba el dominio. Se lo he dicho con toda la intención del mundo, ¿vale? Aquí, pues, este 3W no tiene sentido, porque si fuera un dominio completo como tecnolitas.com, sí tendría sentido tecnolitas.com y 3W tecnolitas.com. Pero esto no tiene sentido, y se lo voy a decir para que lo tengan en cuenta. Al tratarse de un subdominio, no tiene mucho sentido que pongamos también el 3W. Lo dejamos ahí encolado. Ahí ya lo quitarán. Lo ha quitado de ahí. Lo está quitando también del environment de producción. También necesitamos actualizar la configuración del JIT para eliminar
la referencia a 3W, perfecto, veo que en Engine ya está configurado correctamente solo con gestoría Tecnolitas, gestor AI.tecnolitas.com y crear script de despliegue para la automatización. Entonces, ahora veremos dónde están los scripts y qué es lo que vamos a hacer con esos scripts. Pero de momento vemos que está leyendo de aquí, está leyendo estas variables del development. Por ejemplo, variables de database, engine, name, user, password, host, port. Pues debe engine, name, user, password, host, port. ¿Vale? Esas son. En producción, lo mismo. Son las mismas. Bueno, está montando la base de datos de producción. Aquí realmente con los settings tendremos que decirle que utilice los datos. Yo le voy a decir, usa los datos que hay en settings para rellenar los ficheros de variables de entorno, tanto de producción como de desarrollo, que en este caso van a ser las mismas credenciales, todos los datos iguales. Lo intento otra vez. Lo del script de despliegue automatizado está muy bien. Lo que pasa es que antes de esto, pues vamos a tener que ver qué es lo que hace por aquí, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que lo que está haciendo es una especie de... Hay que ejecutarlo. Esto hay que ejecutarlo en el VPS de producción en el que se estamos desplegando, ¿no? Entonces, antes de hacer nada de eso, ya cuando veis que está separando el Docker Composer en Docker Composer Production. Entonces va a tener el Docker Composer para desarrollo, que tiene el Docker Composer y el Docker Composer Production. Lo que hemos configurado, archivos de variables de entorno, configuraciones separadas, base, configuración común, deployment, production, Docker Composer separado para desarrollo actualizado y Docker Composer Production para producción nuevo. Script de despliegue, script automático para ambos entornos. Bueno, en el entorno de desarrollo no voy a tocar nada. Credenciales unificadas, comandos disponibles del deploy, el deploy dev y el deploy production, y luego deploy logs dev, status dev y deploy status production. Próximo paso, ¿quieres que probemos el entorno de desarrollo con la nueva configuración para asegurarnos de que todo funciona correctamente antes de continuar con el repositorio GitHub? Pues sí. Tendríamos que hacerlo así. Entonces, vamos a ver. Esto es el plan de despliegue. Sí. ¿Cómo probamos? Hacer un composer down. Esto está bien, es un riesgo que hay que correr, el tema de que todo lo que has construido hasta ahora y te está funcionando. Yo sé que esto entra en los 7 males y los sudores fríos, pues se pueda romper, incluso te cueste un tiempo interesante volverlo a levantar, pero hay que confiar en que esto va a funcionar y hacerlo de esta manera para saber que obviamente la configuración dual de entornos, que es una de las partes más complejas y más engorrosas de un entorno de desarrollo para hacer lo que se llama Continuous Integration, CI, Continuous Deployment. O sea, para que poder automatizar que cuando hay una nueva versión, la subes a GitHub, e incluso hay servidores o incluso el propio GitHub tiene herramientas para poder hacer despliegues automáticos. Y eso es muy interesante de cara al tema de versiones y demás, ¿no? Bueno, aquí está chequeando todo, está haciendo un build, por lo tanto va a tener que hacer la transferencia de contexto que hizo antes, no sé ahora mismo, pero va a tardar un poquito y volvemos cuando esté listo. Vale, a ver si levanta todo bien, ha levantado la base de datos. A ver si el resto levanta bien. Parece que no. Yo creo que le falta un init dentro de este directorio porque no lo está encontrando como settings development, no lo está encontrando como paquete. Entonces vamos a ver que ahora supongo que correrá los logs y verá cuál es el problema. Todo lo demás ha levantado. Efectivamente está leyendo los logs de web y por lo tanto va a encontrar que aquí le falta un init Python para hacer esto un paquete y que esto lo pueda leer correctamente. Yo entiendo, no sé, a lo mejor hace un build de todo o un app, más bien que sí ha vuelto a hacer un app, pero con un build
lo cual está reconstruyendo los contenedores, así que esperamos un poquito otra vez. Bueno, ahora parece que ha levantado y parece que está todo correctamente. A ver si levanta así. Sí. Aquí falta Lightning, bien escrito. Pues ya tenemos el entorno de desarrollo funcionando de nuevo. ¿Y dónde lo ha puesto? ¿Dónde ha puesto el frontend? Ah, no nos pone, pero supongo que el localhost. A ver si hace la redirección. No. Vamos a cortar esto aquí. A ver dónde expone el frontend. Está mirando el tema de engines, a ver qué errores podemos tener. La verdad es que no parece que haya ninguno. Está comprobando web. Perfecto, ver que la aplicación está funcionando correctamente. Lo que pasa es que el frontend no expone el puerto y no sé cómo llegar al frontend. A ver qué configuración tiene aquí. Store. Ahí, tecnolitas.com. Vamos a dejarle que termine la actualización de despliegue y vamos a ver qué me responde a esto, ¿no? O si no, voy a interrumpir aquí y luego le pido otra vez que actualice, porque no siendo que vaya a necesitar hacer cambios y actualizaciones y perdamos el tiempo, primero los cambios y luego en una segunda actualización. A ver que efectivamente el frontend solo está exponiendo el puerto 3000 internamente, pero no está mapeado en un puerto del host. Es correcto porque Nginx actúa como proxy. Vamos a verificar si Nginx está funcionando correctamente. Parece que sí, aquí está en los test success, ¿vale? A ver qué... ¿Y cuál es la URL para acceder a...? Vale, pero si yo voy aquí al HTTP localhost, a mí me sale otra cosa. Y esto me sale porque tengo otra configuración del fichero host en Windows. Vamos a traerlo aquí. En mi Windows tengo, bueno, pues pruebas e instalaciones que yo hago. Por lo tanto, pues aquí tengo esta configuración. Lo voy a poner aquí, que esta es la configuración de mi fichero host en el Windows de desarrollo, que es lo que debe estar confundiendo al localhost para que no llegue al frontend, sino que llegue a posiblemente una instalación dentro de un... Esto son máquinas que yo tengo dentro de Windows Linux Subsystem. Vamos a ejecutar esto, a ver qué me propone. El problema principal es que tienes configuraciones Docker Desktop que están mapeando a host Docker y Gateway Docker interna a esas IPs y esto puede estar causando conflictos. En lugar de localhost, prueba con, pues vamos a ver si así, si accedo, efectivamente, no sé si esto era con mayúsculas, claro, porque no tengo la sesión. Quizá deberíamos modificar el fichero host para solucionar el problema y acceder por localhost. Esta es la nueva configuración de host. Funcionará con localhost. Perfecto, sí. De momento tal, eliminando las entradas problemáticas. A ver si ahora es verdad. Localhost no parece que la encuentre. Hemos hecho cambio. Localhost. Puede que haya que volver a cambiar la configuración para que lo haga por localhost porque hemos utilizado... Vale, aquí vamos a poner el localhost y posiblemente internamente... Esto yo creo que internamente debería utilizar el nombre del contenedor. No deberías usar el nombre del contenedor cuando accedes internamente en desarrollo. Aquí lo ha puesto así, a ver, que lo deja en localhost. La configuración correcta para desarrollo debería ser localhost, Nginx, frontend, Nginx hace de proxy para la comunicación. Sí. Reiniciamos el frontend y volvemos a intentarlo. Ahí estamos.
Ahora sí ha expuesto el puerto 3000, que lo podía haber hecho antes también, pero bueno. URLs de acceso, ¿ya pudiste acceder a la aplicación? Sí. La fase 5 está completada. Vamos a actualizar el plan de despliegue para marcar la fase 5 como completada. Ahora sí puedes marcar la fase 5 como completada y verlo en el plan. Entonces ahora vamos a crear el repositorio. Tenéis que tener en cuenta que estos ficheros que ahora no tienen un punto delante, estos ficheros de variables que están aquí, para producción y para desarrollo, y que esto sea verdaderamente secreto, deberían llevar un punto delante, lo que les hace, digamos, ocultos para Cursor, incluso para GitHub, y no se suben al repositorio, ¿no? Entonces, vamos a ver que el tema es que aquí tenemos un git ignore ya creado, pero lo primero que voy a ver es si tengo un git status, ya tengo un repo aquí creado. Entonces, voy a abrir un terminal, aquí, un nuevo terminal, y en el directorio raíz de ingeniería de contexto voy a decir git status. No hay repositorio. Como no hay, ya podemos proceder con la parte de la sección 4, que es la relativa al repositorio remoto, ¿no? ¿Quieres continuar con la 4, configuración del repo para subir todo el código al repo remoto? Entonces, venimos aquí y tenemos que he creado esto. Voy a copiar esto para decirle que he creado un repo en GitHub y tengo estas instrucciones para que él sepa en qué punto está el tema del repo. Entonces va a crear el README del proyecto, que lo va a crear aquí. Va a actualizar más bien ese. Va a ejecutar el comando git-ini para inicializar el directorio, el repo. Como tiene el git-ini y está leyendo el git-ignore, veis que dbsqlite3 se ha ido a gris porque está incluido en el git-ignore de aquí. En algún momento, en algún punto, aquí está que excluya ese. Entonces va a añadir el git add readme para que se añada. Aquí tenemos todos los ficheros. Ahora en el control de versiones de Cursor, que vamos a hacerlo más despacio, aquí tenemos el árbol de directorios y aquí este icono de aquí de las bifurcaciones, esto tenemos el ingeniería contexto. Aquí cuántos hay. Pero tenemos el frontend y ingeniería de contexto. O sea, sí hay repositorio. Voy a parar aquí. Es decir, en la parte de control de versiones de Cursor veo dos carpetas que me dice, bueno, y le voy a pasar la captura de pantalla que veo aquí. Como ves en la captura. A ver si eso es normal o es que en algún momento dado yo haya creado un repositorio y ahora estemos creando un segundo repositorio y no sea conveniente. De hecho, voy a ver si aquí en repositorios hay uno que se llame frontend. La verdad es que no. Está el gestor ahí y ya está. Entonces, vamos a ver. Vale, lo va a eliminar. Git status. Yo sigo viendo ahí los dos. Pues ahora sí. Ahora sí, solo hay un repositorio. Podemos proceder con la creación de los commit y el push al repositorio remoto. Pues aquí esto podíamos, bueno, pues este es el comando. Pues le podemos decir que aquí os lo voy a enseñar cómo lo hago yo. La primera es como necesito que añada el remoto, lo voy a hacer así. Añado aquí. Ahora copio este comando y lo pongo aquí. Quito esto de aquí. Ya he hecho el commit. Y ahora voy a añadir el remoto, que es desde aquí. Bueno, voy a poner el branch main. Añado aquí. Y finalmente hago un push. Y ahora aquí pues me abrirá
la autenticación, le diré que Nolitas y estará escribiendo todo el código. ¿Cómo lo compruebo? Pues si ahora voy aquí y le digo vete a gestor AI, ya tengo aquí todo el código con el README que ha creado del repositorio. Ahora deberíamos proceder con el despliegue al VPS y que me indique él cómo vamos a proceder con esto. Entonces, bueno, plan de despliegue, va a leer, pues va a crearme el to-do list, bueno, pues git status, esto lo vamos a poner aquí para que se vea bien, que no tenga el código ese, git status, voy a poner aquí, voy a poner el git remote, pues tengo aquí el origin, el fetch y el push, ese es el origin de verdad. Si no tiene repositorio, está ya el push, está ya hecho el push al remote. Entonces ahora esto lo ponemos así, le hacemos así, le quitamos esto así y nos está diciendo que nos conectemos aquí al SSH. Yo me he conectado con WinSCP. Voy a ponerlo aquí y esta es mi consola SSH con el de gestoría. Primero conéctate a tu VPS. Perfecto. Lo primero es ejecutar estos comandos para hacer una actualización de la versión. Aquí está haciendo una actualización del Linux y está instalando Docker. Copiamos esto y le dejamos que instale lo que pone ahí. Ahora, clonar el repositorio, pues vamos a hacer un directorio, vamos a crear, vamos a meternos dentro de él y hacer el git clone del repositorio, que en este caso, como es abierto, tampoco va a haber problema. Como esto es abierto, no hay ningún tipo de problema. Esto lo hacemos así. Este repositorio, le decimos que en los repos, gestoría aquí, y esto lo vamos a copiar con esta línea de comando. Entonces nos venimos aquí. Una vez que termine ya el VPS de actualizar, hacemos un git clone como está ahí y vamos a poner esto aquí. Vamos a meternos dentro del directorio y dentro de ese directorio voy a poner git clone y voy a poner esto. Ahora está clonando el repositorio y por último esto. Y metemos esto aquí y le decimos que tenemos gestoría ahí. Veo que el repositorio se clonó en un subdirectorio llamado gestoría ahí. Necesitamos entrar en ese subdirectorio y listar todo lo que hay. Copiamos y pegamos. Y así él va teniendo una idea de cómo está nuestro despliegue en el VPS. Lo suyo es crear este fichero. Vamos a crear esto aquí. Entonces, copiamos esto y le decimos que cree el archivo. Y ahora copiamos el contenido de lo que tenemos en el NV de producción, control O y control X para terminar de editar. Ya he creado el archivo y le he copiado el contenido de... Perfecto, ya tienes el archivo env creado con el contenido de Environment Production. Ahora vamos a proceder con el despliegue. Entonces vamos a copiar esto, pegarlo para que nos cree. Vamos a desplegar la aplicación. Está recuperando las imágenes y reconstruyendo los contenedores. Verificar que todos los servicios están funcionando. Este será el paso posterior. Una vez que haya reconstruido todo. Está con el contenedor del frontend ahora mismo. Y ahora ya está levantando los contenedores. No tenemos un interface visual en Linux, como en el Docker Desktop, pero
podemos hacerlo todo como verdaderos profesionales utilizando comandos que nos va a ir soplando cursor. Veo que el servicio web Django está reiniciándose constantemente. El error indica que hay un problema en el backend. Vamos a revisar los logs del backend. Algo habrá en la configuración que no habrá levantado correctamente. Aquí copiamos esto, le pegamos todo el log para que pueda... El problema está en la configuración del login de Django en producción. Vamos a solucionarlo, crear el directorio de logs, porque falta un directorio. Esto lo podemos resolver en el Dockerfile, pero el Dockerfile, para crear el directorio de logs, tendríamos que ver qué Dockerfile es. Mejor modifica el Dockerfile del entorno de desarrollo para hacer un push al repositorio y hacer un pull en el VPS, y así puedes encargarte tú de la modificación del Dockerfile necesaria para crear las carpetas de log en producción. Va a modificar. Está leyendo el Dockerfile de... el Dockerfile general. Ha cambiado el Dockerfile por esta carpeta. Entonces aquí le vamos a venir aquí y decir, bueno, pues que esto tiene ese fix. Copio el texto, lo pego aquí, le digo push y ahora me abrirá seguramente el diálogo y le digo dónde lo quiero lanzar, a qué cuenta de GitHub la quieres lanzar, y una vez que ha hecho eso, ya está. Ahora vamos aquí al VPS, hacemos un CD y hacemos un git pull origin master, que es que nos va a bajar el Docker master. No es eso. Yo creo que... A ver si... A ver... ¿Dónde está? Que posiblemente esté en main, no en master. Vale. Entonces, git pull origin main. Aquí veis que el Dockerfile que tiene 6 líneas nuevas. Según la versión del GitHub, pues el repositorio, o sea, la rama principal la llama main y otra la llama master. Entonces, ahora hacemos un docker down, de ponerlo así, a ver qué me dice ahí. Se han detenido, copiamos esto, pegamos aquí, empieza a hacer el build de nuevo. Docker va por capas, entonces todo lo que ya tienes construido que no necesita modificación ya lo hace del tirón y solo trabaja en la capa que necesita ser modificada. Ahora parece que está levantando esto. Vamos a ver si se mantiene. Como no tienes interface visual, no es como el Docker Desktop, que puedes ver si se apaga o no. Y aquí pues vemos, ahora todos los servicios están funcionando correctamente. Configurar un dominio ya está. Vamos a ver qué tenemos aquí. De logs. Hay un problema de conexión SSL con Postgre. El error indica que Django está intentando conectarse con SSL, pero Postgre no lo soporta en esta configuración. Vamos a solucionarlo modificando la configuración de la base de datos en el... A ver si... ¿Qué datos son? Gestor de proyectos, gestor user. Eso parece que sí. Vamos a... debería poder soportar. No deberíamos poder soportar configuración SSL en el VPS de producción. Deberíamos configurar certificados SSL de Certbot para el contenedor en G. A ver qué dato tengo aquí. A ver, configuración base de datos, configuración es... Voy a copiar esto, voy a quitar con control K todas las líneas y a volverlas a pegar. A ver, configurar SSL. Ah, bueno, eso sería la opción 1. Pues casi voy a salir de aquí a ver qué tenemos. No había guardado, por lo tanto voy a hacer un update del Linux. Voy a hacer la petición del certificado. Esto es automático. Email address es una dirección para la que os crea la cuenta. Ahora está pidiendo los certificados. A ver qué tenemos aquí. Claro, es que es posible que como está en un contenedor Docker,
el redireccionamiento exacto. El problema es que Ngid está corriendo en un contenedor Docker y el Certbot está intentando tal. Pues entonces aquí vamos a ejecutar esto, que es Docker Composer. Lo vamos a parar. Certbot standalone, gestoría tal, LSS, configurar engines para usar los certificados. Pues vamos a parar el contenedor de engines y vamos a pedir los certificados. Esto lo que va a hacer seguramente, efectivamente, va a crear los archivos y ahora ejecutamos estos comandos para que copie el... A ver, ¿dónde? Vamos a ejecutar esto, a ver si podemos copiarlo. ¿Vale? Necesitamos verificar que Engine está configurado para HD. ¿Puedes mostrarme la configuración actual de Engine? Sí, le puedo mostrar. Voy a hacer una cosita que es un clear para borrar todo, irnos hasta ahí y decirle que quiero solo la configuración de Engines. Esta forma es interesante porque si no tendríais que estar utilizando pues el WinSCP, que es, también se puede utilizar, que en OP, gestor de proyectos, gestoría ahí. Aquí en Engines estaría el engines.conf, que sería este. Y aquí lo podéis abrir en un bloc de notas, que es este, copiarlo y pegarlo en el cursor. Pero con el tema de los comandos que da, la verdad es que es bastante rápido y yo me apaño muy bien, ¿no? Puedes hacer estos cambios en el archivo. También necesitamos, bueno, ¿qué tal aquí, por ejemplo? Pues dame todo el código de la configuración modificar. Y ahora lo que vamos a hacer es, hago un nano con esto, hago control K para eliminar todas las líneas. Y ahora, pues cuando esto está listo, copio aquí, pego aquí. Nano es un editor de texto para Linux y se sale con control O para guardar los cambios y con control X para salir. Entonces, ahora hará un app con el nuevo Engines, que tiene copiado los ficheros de certificados que hemos generado para Certbot standalone, no para Engine, sino unos certificados para el servidor, que ha creado en unas carpetas de SSL y que ha copiado dentro del contenedor. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí vamos a decirle que tenemos esto, para que sepa en qué punto está. Vamos a verificar lo que nos dice. Bueno, yo creo que a lo mejor le ha pillado en un momento que todavía no había levantado. Vamos a ver por qué se reinicia el servicio web. Yo creo que sigue siendo el tema de los certificados, es posible. ¿Vale? Pero ya tenemos certificados en el server, los estamos usando en Engine, no podemos usarlos también para Postgres. Esto no, pues entonces lo que vamos a hacer es deshabilitarlo. Y entonces vamos a coger aquí el nano NV y copiar esto, que son estas dos líneas de aquí, diría, y database configuration, nos metemos aquí y le decimos que debajo de esto pegue estas dos líneas, por no complicar ya en exceso la instalación. Luego control X y vamos a restar el web y a ver si ahora sigue reiniciándose. Yo diría que sí. Necesitamos otra configuración, a ver, porque quizá dice que tiene la configuración correcta, pero Django no la está leyendo bien. Vea, la nueva configuración no basta con un restart del contenedor. A ver, vamos a ver. No, esto es aquí. A ver si esto, vamos a ir a los databases. SSL mode requiere y SSL mode disable. A ver si está disable, perfecto. Y entonces ahora, una vez que hemos hecho estos cambios, vamos a ver si ponemos esto y si volvemos a hacer un build y a ver si ahora se ha solucionado.
seguimos con algún problema, aunque me da la sensación de que no es el mismo problema, sino ya hemos avanzado. El problema SSL se ha solucionado, ya no vemos esto, pero ahora tenemos un nuevo problema. Gunicorn no está instalado. El error SH3 de Gunicorn, not found, indica que el Gunicorn no está en el requirements o no se ha instalado. Gunicorn es un servidor de aplicaciones de producción para Django. Si no tenemos eso, pues no se puede meter en producción. Entonces no vamos a usar un servidor como el de desarrollo, que es un servidor de prueba. Entonces venimos aquí y aquí vemos que esto está en el plan de despliegue, que en las optimizaciones venía como usar Gunicorn y demás, pero es el paso 6. Vamos a dejarlo en este vídeo aquí en cuanto termine y las aplicaciones estén corriendo en el VBS, y luego hacemos un nuevo vídeo, un vídeo 16, para explicaros las optimizaciones y cómo avanzar, que me gustaría seguir haciéndole cosas a esta aplicación y convertirla en algo que creo que os va a gustar mucho, ¿no? Entonces vamos a ver, pues cat nano, vamos a nano requirements, añadimos esta línea al final, Gunicorn 21.10, control O, control X, y ahora pues ejecutamos. Ya están hechos, pues ejecutamos. Ahora parece que está bien. El web vamos a copiarlo. El engines vamos a copiarlo también. Healthy, y el API debería estar también funcionando. Bueno, no ha dado nada ahí. Vale, ahora dice que podemos acceder a la aplicación desde aquí. Por ejemplo, con Tecnolitas, y al front-end, que sería gestoría admin, no funciona. Y vamos a ver si al frontend sí funciona. Lo que no llega, esto era admin @123 o admin 123. A ver si aquí vemos API. No, tampoco. El admin y el API no funcionan. Entonces, esta y esta no parece que funcione. Será alguna configuración en el engines para el redireccionamiento. Lo bueno es que este está funcionando, por lo tanto, el dominio está sirviendo y está llegando al sitio oportuno. Vamos a ver si podemos ver si están funcionando los contenedores. A lo mejor internamente, en vez de... Veo que Engines está marcando como un healthy, lo que indica que hay un problema con el Engines. Vamos a ver cuál es el problema con el Engines. Veo el problema, los logs muestran que Engines está devolviendo código 301 redirect para las API y admin. Esto indica que hay un problema con la configuración de Engines o que las rutas no están siendo procesadas correctamente. El problema es que Engines está redirigiendo en lugar de hacer proxy a los servicios de backend. Yo creo que el problema está aquí, es que el engine, en la configuración de Engines, solo ha hecho una configuración de engines.conf. Yo creo que necesitamos dos ficheros .conf para engines diferentes. El problema actual es que tenemos una configuración híbrida que no está optimizada para producción. Vamos a crear una configuración dual más robusta. Nos propone crear un engines configurado para redirigir HTTP a HTTPS, pero con problemas de proxy. Bueno, este es el estado actual, y la solución, pues vamos a crear una configuración específica para producción. Yo le voy a decir, crea los archivos en el proyecto, en desarrollo, y luego hacemos push y pull desde remoto. Yo supongo que lo creará aquí, en vez de engines.conf, pues creará engines.prod.conf. Vamos a ver el contenido del archivo. No tengo claro que estas rutas etc engine, que es donde se instala engines por defecto, sean las mismas
efectivamente que dónde ha instalado los certificados. Entonces se lo voy a decir. Los certificados en producción están instalados en esta ruta. Son certificados de Certbot standalone. Perfecto. Ahora puedes proceder con el push al repositorio. El Dockerfile también lo ha cambiado. Está copiando el engines.conf, que es este fichero, a etc engines.conf. Por lo tanto, está bien. El Docker, actualizar el Docker Production, también lo ha cambiado. Dockerfile prod por Dockerfile prod. Entonces, ahora pues, podemos hacer desde aquí una configuración dual, que es más o menos lo mismo que hay aquí, pero con otra etiqueta. Pero aquí lo que está haciendo es añadir estos ficheros, que yo lo voy a hacer desde aquí. Entonces, configuración dual, y voy a hacerlo por aquí. Y esto ya añade y hace un push. Ahora me aparece le digo que lo cargue en Tenolitas en la ventana del diálogo, y ahora le doy un estos tres ficheros que son los que han cambiado, y ahora hacemos un down y un up con un build, a ver si esto resuelve todos los problemas. Voy a decir que ya está el push, el pull, el down y el build hecho. Vamos a comprobar el estado de los contenedores, vamos a verificar los logs de engines, vamos a borrar aquí, funcionando perfectamente, devuelve HTML, complejo desde Nest, Health Endpoint funcionando, API y admin no devolvieron respuesta visible, necesitamos verificar, vamos a probar con Verbose, a ver si expone algo o seguimos igual. Entonces quizá lo que haya que hacer es... O sea, aquí está diciendo que es Django quien devuelve el 301. El problema es que Django está devolviendo redirect porque tiene configurado un append slash igual a true por defecto, lo que hace que se redirija API barra a API barra con barra final. El problema es que estamos accediendo a API, pero Django espera que los endpoints tengan barras finales o no las tengan, dependiendo de cómo está configurada la SUE. A ver, con esto, lo mismo es tan fácil como poner el append slash igual a false. A ver qué tenemos aquí. Vamos a ver el tema de seguridad que hemos puesto en producción. A ver si nos hemos pasado. El problema es el secure SS redirect que está en true. Necesitamos cambiarle a false porque Engines ya está manejando el HTTPS. Entonces, aquí, pues, vamos a buscar. Esto, si no recuerdo más, es Control V, pegamos, aquí es al final de la línea, Control O, Control X, vale, ahora está como false, vamos a ver qué hacemos con el build, y una vez que redespliegue todos los contenedores de nuevo, probamos con la ruta de proyectos a ver si nos devuelve algo. Con Secure SSL Redirect a False, Django dejará de intentar redirigir a HTTPS y esta gestión del HTTPS la llevará exclusivamente Engines. Que muchas veces el tema es conocer un poco cómo se relacionan las cosas entre sí y qué pueda estar colisionando. En este caso, vamos a ver si lo hemos hecho bien o seguimos con problemas. Entonces, si dice que está solucionado, pues ahora debería estar solucionado. Este es otro problema del despliegue, que es que no tiene estilos, ¿no? Entonces, en el VPS, el admin no tiene los estilos debido al tema de static files. Correcto, el problema es que los archivos estáticos no se están moviendo a la carpeta donde salen. Entonces, ejecutamos el comando de grep static files que tiene Django. Habrá que crear primero la carpeta para los static files. Seguramente vamos a poner el comando aquí. Como está hablando de Docker Composer Production, yo le voy a decir que modifique para no modificar en el VPS y así lo podemos mandar a través del repositorio y tenemos la sincronización y la próxima vez que haya desplegar está todo bien y no tenemos que repetir esto, ¿no?
Edita la configuración y la subimos a través del repo. Ahora sí, entonces hacemos aquí un... Perfecto, ahora también necesitamos actualizar Engines Production Conf para cambiar la ruta de los estáticos. Venimos aquí, le decimos static files, así eso es suficiente para mí, para saber qué commit es. Subimos a Tecnolitas, lo traemos aquí y esto ya reconstruimos. Y si todo está bien, aquí ha tenido que cambiar. Perfecto. Admin. Y aquí admin 1, 2, 3. Y todavía nos queda un pequeño detalle que es el CRSF, que es el Cross Domain Certification. Vamos a ponerle el error y aquí a ver si admin. Volvemos a bajar al repo. Volvemos a bajar. Aquí es posible que este fichero tenga diferencias porque lo hayamos editado aquí y no en el pool, ¿no? Entonces, guardar cambios localmente, hacer pool de los cambios, aplicar los cambios locales guardados, opcional, posiblemente no sé hacer. Pues voy a ver qué tenemos aquí en gestoría, en config. Esto está en settings. Vamos a ver. Y que nos lo abran. A ver, le voy a pegar. Este es el contenido de Production PI en el VPS y lo ideal es que ambas copias fueran iguales. Y así no tenemos desincronizaciones que luego pues se nos olvida tocarlas y cuando vamos a hacer un nuevo despliegue nos toca volver a pasar por toda esta... Dice, veo que el VPS no tiene esto, entonces son críticos para solucionar y tal. Vamos a descartar los locales y usar la versión del repositorio que tiene todas las configuraciones necesarias. ¿No habremos hecho algún cambio en el VPS que haya que tener en cuenta? Esto de la gente tiende mucho a pasar y luego te dice, ay, perdona, te lo he borrado. Ya te has quedado sin él. Te lo he borrado y ya está, ¿no? Pero sí. A ver, son las IPs que están en la lista de host permitidos, de allowed host, y ya pues los vamos a tener así. Entonces ponemos aquí, le decimos allowed host. Ahora aquí sí podemos hacer un... Lo que ha hecho aquí con el comando es que este comando resetea a lo que hay en el branch del repo, después lo descarga esta nueva versión que acabamos de hacer y ahora pues levanta otra vez los contenedores. Vale, todavía no debe estar levantado, ahora ya sí. Y a ver si con esto un nuevo error. A ver, analizando el error, pues está claro que alguno de los cambios que hemos hecho en Production no le ha gustado. Y esto es por lo que no me gusta a mí hacer cambios en el destino, en el VPS, sin hacerlos en el código fuente, porque luego tienes estas desincronizaciones. Por H o por B haces un git pull porque tienes que actualizar otra cosa
y efectivamente es el Unicorn que está en Requirements. Necesitamos agregarlo y ese es el tema, que hay una configuración dual porque bueno, la verdad es que podíamos usar el Unicorn perfectamente en producción, o sea, en desarrollo. Puedes actualizar en el requirements del repo porque se puede usar también Unicorn en desarrollo y así actualiza eso y ya no estamos desincronizados. Pues Unicorn y ahora hacemos push y volvemos a hacer estos comandos que, como veis ahí, se ha bajado ya el requirements nuevo y a ver si ahora funciona. Admin 1, 2, 3. Aquí no vamos a loguear porque la base de datos está vacía. Entonces, lo que tenemos que hacer, si queremos todos los datos de prueba, es hacer un backup y hacer un restore en el VPS. No tenemos datos en la base de datos del VPS. Deberíamos hacer un backup de desarrollo y un restore en producción. Vale, Docker Composer, párate. Y aquí ejecuta los comandos en desarrollo y yo muevo el fichero de backup y ahora lo cogemos aquí, le decimos que nos lo muestre en el explorador y voy a hacer esto más pequeño para poderlo subir aquí. Vale, ya está. Entonces ahora ejecutamos todos estos comandos. Vamos a ver si es verdad que está el directorio. Aquí hay un tema de versión en el Docker YAML que pueda estar complicado. A ver, el problema es que no es Windows. Entonces voy a quitar este. Voy a abrir en Explorer y a subir este. A ver si... Ahora parece que sí, que hay esto. A ver si es verdad que está todo funcionando correctamente. Entonces ahora aquí sí estamos. Y por lo tanto aquí también deberíamos estar. Admin 1, 2, 3. Esto ya no lo entiendo. Tenemos los proyectos que teníamos aquí, estamos en producción. Voy a quitar estos dos de aquí para no confundirlos. Y ahora le pregunto, el front-end no hace login, pero la base de datos sí está bien restaurada. Esto no puede ser por varias razones. Vamos a copiar esto aquí y a ver con un borrar que tenemos. Ponemos aquí. Que es muy posible que alguna barra, alguna redirección en el engines, en la configuración del engines, es la que esté causando los problemas. El agente, pues a veces está más o menos listo. Es un problema de configuración de cores, esto de dominios cruzados. ¿Qué URL estás usando para la API? Pues aquí ese es el tema. Tienes toda la configuración de la en el entorno de desarrollo. ¿Qué fichero quieres que te comparta? A ver si hay errores en la consola del navegador. Sí, porque
va a ser esto, el problema de que está intentando acceder por localhost, cuando no debería. Ahí está el problema. El frontend está intentando conectarse a localhost en lugar de gestoría tal. Hay dos problemas, URL incorrecta y Content Security Policy. Veo que el frontend está leyendo la URL de process m next public, pero por defecto usa localhost 8000. El problema es que la variable de entorno next public API URL no está configurada correctamente en el contenedor de producción. Vamos a verificar y arreglar la configuración del frontend. El problema es que Nest necesita la variable de entorno en tiempo de compilación, build time, no en tiempo de ejecución, runtime. Cuando se construye la imagen del frontend, Nest reemplaza process por esto. ¿Dónde se configura esta variable normalmente? Porque estaba buscando por aquí el fichero de Next, lo va a meter aquí en producción. Vamos a ver si lo mete aquí en producción. Nest Public API URL. Eso es lo que te decía yo. No hay el fichero de configuración de Nest donde poder poner esa ruta. Este es. Y entonces de aquí lo voy a quitar. Y aquí lo ha puesto, ¿no? Todavía estoy usando, y el problema es que en el frontend ya está compilado con la URL. Necesitamos reconstruirlo completamente. Pero antes también necesitamos modificar el Content Security Policy en él para permitir conexiones de la API. Vamos a actualizar el engines de producción. ¿Y qué ha puesto aquí? Pues básicamente es lo mismo. Ha metido ahí más. Por un lado, esto. Entonces, eso es el CDSP, el Content Security Policy. Subimos. Vamos a ver si con este cambio que me da que no, porque el tema de la variable es independiente al Content Security Policy. La variable está configurada bien, pero el frontend todavía está accediendo a localhost en el navegador. Esto significa que el código compilado en Nest todavía sigue en esa URL antigua. El problema es que cuando se reconstruyó el frontend usó la caché de compilación anterior. Necesitamos hacer el push del Dockerfile, actualizar y reconstruir completamente sin la caché del VPS. Aquí es donde le quita la caché, pero es que me da que está poniendo el Dockerfile con eso. A ver. Pero no estás poniendo ahí el Dockerfile con la variable a localhost. Vale, ahora sí. Vamos a ver si hacemos aquí un caché. Subimos esto. Y aquí tiramos de esto sin la construcción del caché. Esto ya lo ha hecho. A ver si ahora ya tenemos. Puedes comprobar la variable. A ver si ya. No, por ahí no, en el VPS. A ver si directamente por fin ya lo tenemos funcionando con sus 27 proyectos, 139 tareas
y en el VPS entrando por el dominio al dashboard o entrando por el dominio al admin. Ya está todo desplegado. Vamos a ver. El tema de reportes, pues obviamente hay que calcularlos porque hay que pasar los procesos, pero ya está aquí teniendo datos de usuarios, productividad, los proyectos. Bueno, el tema es que ya está desplegado. Ya, como digo, ya os haré un vídeo con todo el despliegue de seguridad para que pongáis esto en producción. Yo de momento voy a compartir en el grupo de Telegram esta semana la ruta del repo donde podéis descargar el código fuente que ya está funcionando a este punto. Y a partir de aquí, pues le haré cositas y seguiré haciendo vídeos de esta herramienta que ya veréis qué es lo que tengo pensado para ella y que me parece algo que va a ser muy chulo y que os va a gustar mucho. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de esta semana. Espero que te haya gustado tanto como a mí hacerlo. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, dale a la campanita para estar informado de cuando publicamos nuevos vídeos. Déjame un pulgar hacia arriba para ayudarme a difundir el contenido y síguenos en redes sociales para más tips y consejos como este.